Empezamos en realidad, continuamos con la explicación sobre el derecho. Estamos en un punto en el punto más importante, hemos señalado, que tenía que ver con la explicación de la obligatoriedad, la discusión sobre la obligatoriedad y la falta de una explicación, o más que una explicación, una justificación adecuada por parte de la lectura dominante sobre el derecho que nos aclarase por qué resulta obligatorio y no quedarnos únicamente en la referencia a que la obligatoriedad del derecho tiene que ver con su condición o carácter coactivo, teniendo en cuenta que la coactividad, como la caracterizamos ayer, está ligada a la imposición etimológicamente y no a la obligación. Un par de datos más sobre este tema que, insisto, no he de dejar nunca de recalcar que es fundamental, no solamente es fundamental el tema, sino es fundamental dar una justificación. Uno no puede hablar o pasársela hablando del derecho sin fundamentar su obligatoriedad, porque tal vez esté hablando de otra cosa. ¿Mm? Vamos en este caso a seguir eh, eh, una explicación muy breve de un filósofo del derecho español que se llama Juan Carlos Bayón, y él nos dice, ahí nos situamos en la obligatoriedad, ya estaríamos casi finalizando los caracteres. Él dice, la obligatoriedad implica que ante una exigencia del derecho estoy obligado a realizarla. Esa exigencia debe ser. Este autor español nos dice cómo sería la estructura del razonamiento, de nuestro razonamiento práctico, porque tiene que ver con una acción en la praxis. ¿Mm? Y nos dice que en primer lugar tendríamos una regla que dice, podría decir esto: se debe hacer lo que prescriba la autoridad A. Sabemos que el derecho institucionalmente viene de la mano de una autoridad normativa, que es la que lo elabora. Esto lo estábamos contando ayer, lo discutíamos ayer cuando hablamos de la diferencia entre positividad y juridicidad. Históricamente, quien detenta la calidad o el rango de autoridad es lo que se denomina autoridad normativa, y es la que tiene la potestad de elaborar esas reglas. Esa sería la primera expresión en el razonamiento práctico. La segunda es, a continuación de esta, ligada a esta, la autoridad normativa prescribe se debe hacer lo que prescribe la autoridad A. La segunda expresión sería, se debe hacer lo que prescribe la autoridad A. Y el cierre, dice Bayón, del razonamiento es, A prescribe que debe realizarse P. En consecuencia, la conclusión es, se debe hacer P. Este sería el razonamiento estándar, modelo, que viene desde la autoridad, la norma, la exigencia, el tener que cumplirla y el se debe hacer P. Acá, notemos dos cosas. Eh, si nosotros cerramos la explicación ahí con el se debe hacer P porque la autoridad es la que la prescribe, y la autoridad normativa es autoridad normativa porque tiene competencia, dice Bayón, vamos a caer en una cuestión irresoluble, que es um, tratar de explicar de dónde deriva la autoridad de quien dicta la regla, y no vamos a escapar, no vamos a poder escapar de esto porque va a ser como una especie de círculo al infinito. Si A dice que um, tiene competencia porque B se la dio y en consecuencia por esto sería obligatoria, habría que preguntarse por la competencia de B, y B nos dirá, la competencia nos la dio C, y C nos dirá, la competencia nos la dio D,
Y así podemos llegar hasta el infinito, sin que esto se frene nunca. Con lo cual sería absurdo, sería ilógico y no estaríamos justificando o explicando nada. Insisto, fíjense este dato. Si el derecho, como lo dice la lectura dominante, es un conjunto de normas que emana de autoridad competente, olvidándonos que digan que es obligatorio o coactivo, el rasgo para que se produzca esto es la competencia, estaríamos girando en el vacío hasta el infinito y no obtendríamos justificación alguna. Lo que habría que hacer, lo que hay que hacer, dice Bayón, para que esto eh, no sea absurdo, es romper la cadena infinita de justificación. Por lo tanto, si es así, deberíamos admitir que existe una razón que no está ligada, que es independiente de la autoridad, que el deber no está ligado a la competencia, sino que está ligado a otra cosa. O, dice él, con razón, si no se puede hacer esto, no existe el deber de obedecer a ninguna norma. ¿Mm? Entonces, repetimos este día que es importante. Debo suponer, explicar y justificar que existe algún elemento por fuera de la autoridad, de las características de la autoridad y su competencia, que justifique la norma que la autoridad nos prescribe. Porque si esto no fuese así, y fíjense, en las explicaciones tradicionales, en las explicaciones de la teoría vigente, en la explicación del positivismo y en las lecturas encabezadas al estilo Kelsen, no hay manera de explicar o de justificar esto porque la última referencia es la autoridad normativa. Con lo cual no tenemos nada. ¿Qué tenemos? No es que no tengamos nada. ¿Qué tenemos? Tenemos un pseudo sistema jurídico que supuestamente apoya lo que ellos denominan obligatoriedad, que es falsa, en prescripciones que necesariamente tienen que estar acompañadas, por supuesto, para que estas prescripciones generen ese deber, que de por sí solo no se justifica en la coacción o en la amenaza de coacción. Eh, a esto habría que agregarle algo más que tendría que ver con si el derecho lo usamos para justificar acciones o comportamientos, tendríamos dos posibilidades. Esto ya en algún momento hice alguna referencia con relación a otro tema. Nosotros actuamos, este es el contexto, nosotros actuamos primero privilegiando ciertos deseos. Supongamos, el remanido y sencillo ejemplo de deseo trasladarme a una localidad, a tal localidad, porque encuentro gratificación en ella, porque es como una especie de vacación. Esto es un deseo, esta es una motivación instrumental, y entonces tengo que conseguir o buscar los mejores medios para llegar más rápidamente a ese lugar en donde voy a descansar, me voy a dedicar al ocio, al placer, etc. Esto se llaman razones instrumentales que tienen que ver con nuestros deseos. Entonces, ¿por qué saliste tan temprano? Explicación, justificación para mí mismo y para otro. Salí muy temprano porque es la única manera de llegar rápido a algún lugar que quiero estar o llegar sí o sí porque necesito descansar. Bien, hay otro tipo de explicación o justificación, si se quiere, de nuestros comportamientos que ya da un paso más adelante y que tiene que ver con nuestros intereses. En este caso no sería un simple deseo, como por ejemplo el de vacacionar, porque estoy muy agotado, sino un proyecto de vida a mediano o largo plazo. Por ejemplo, deseo mudarme a tal localidad porque tengo cerca el centro de estudios o la facultad y esto va a representar que en 5 o 10 años de mi vida a mediano y largo plazo me pueda recibir de abogado. Esto se llamarían motivaciones prudenciales. Ya no sería simple deseo, sino intereses que tienen que ver con mi propia realidad.
Pero habría, y yo les contaba en ese momento, una tercera posibilidad. Fíjense que estas dos tienen que ver con justificaciones para mí mismo, que otro puede no compartir. Yo le puedo decir a alguien, me voy ya porque quiero descansar, y el otro me puede decir, para vos vale, para mí no, que tengo que trabajar, que estoy obligado a trabajar. Lo mismo que en los planes o proyectos de vida. No tengo ningún interés en recibirme de abogado, no tengo ningún interés en formarme para ninguna profesión. Mi interés es formar una familia, y para esto X, etcétera, etcétera. Motivaciones que no tienen que ver con las que yo tengo. Pero habría una tercera, y acá va a aparecer el derecho, o se puede enganchar con el derecho, se necesita enganchar con el derecho, que es razones que no solo sirvan para justificar lo que yo hago, sino que aparezcan como justificación válida para otros. Estas razones o motivos se llaman razones morales. La característica de las razones morales es que son aptas para justificar, o deberes morales son aptas para justificar mi comportamiento, en mi caso ante mí mismo. Por ejemplo, quiero salir rápido porque tengo que llegar al lugar de vacaciones y descubro que alguien sufre un accidente, aunque yo no tenga nada que ver. Hay una exigencia de ayudar a esa persona, entonces me detengo con la consiguiente pérdida de tiempo, ver qué le pasa, intervenir, colaborar. Ahí, en ese caso, estas razones morales priman sobre las razones instrumentales, o sea, los deseos, o sobre los intereses. Estas razones valen tanto para mí como para cualquier otro. Por eso se llaman morales. En un plano, si se quiere, en un croquis que tenga que ver con las causas de justificación, en un orden de importancia, tendríamos primero los deseos, luego los intereses. Los deseos pueden ceder a los intereses, y luego los motivos morales, que priman, superan o desalojan a los deseos y a los intereses. Si vamos al derecho, y nosotros decimos que el derecho tiene como exigencia básica una idea moral de respeto de la dignidad humana, ¿qué estamos diciendo? Que el derecho desplaza, esta es una característica muy fuerte que hay que entender bien. El derecho desplaza por sí solo cualquier motivación, deseo o interés que el sujeto tenga. No se me da, como yo decía ayer, no se nos da a nosotros una opción para que cumplamos con el derecho, si es que tenemos ganas, queremos, si es el momento, si es la oportunidad, si nos conviene, si le conviene a otro. No, 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 no hay en principio nada de esto. Nosotros tenemos que dejar afuera nuestros deseos y nuestros intereses, y cumplir lo que el derecho nos exige. Aclaro, en la medida en que esa exigencia tenga un contenido moral que hace que la misma desplace a nuestros deseos o a nuestros intereses. Este es el estándar de explicaciones y de justificaciones que manejamos los seres humanos. Estos tres planos: deseos, intereses y razones morales. Volvamos a lo que estaba contando, al razonamiento de Bayón, para recuperar la idea de obligatoriedad. Bayón dice, si no hubiese más motivo para que una exigencia jurídica tenga que ser cumplida que el que la haya dictado una autoridad normativa, entonces, para justificarla tendríamos que recurrir a la regresión al infinito. Claramente, dice él, esto es absurdo, esto es ilógico, esto no tiene sentido, porque la regresión al infinito es como tal infinita. Si no pudiésemos encontrar alguna referencia que justifique el cumplir la disposición de la autoridad normativa, entonces concluye él, y esto también es cierto, es contundente, está conteste gran parte de la filosofía del derecho contemporánea, no habría razón alguna para obedecer ninguna norma jurídica. Por lo tanto, entonces, contado o agregado esto, retomo esta conclusión que es fundamental: tiene que existir un elemento diferente a esto que estamos contando, que tiene que incorporarse en la prescripción.
para que la prescripción no sea una simple orden o un mandato que depende de la fuerza, del castigo, sino que dependa de algo que aparece fundamentalmente como imparcial, que puede alcanzar a todos y que exige y que nos obliga a todos. Y esta referencia son las exigencias morales. Repito, insisto algo más, recuerden el tema de la crítica. Las exigencias morales son independientes de nuestros deseos y de nuestras creencias. Sin embargo, ¿por qué digo esto? Hay una posición, podría ser la posición positivista o podría ser alguna otra posición, se llama posición, se le dan en filosofía moral el nombre de posición internalista, que dice que los valores, que puede admitir la existencia de valores o exigencias, pero estos valores o exigencias son proyección de nuestra propia subjetividad. Algo muy similar a lo que vimos cuando hablamos de reduccionismo y dijimos, el sujeto considera que la exigencia tiene que ver con su propia percepción. Lo que yo considero como valioso es algo que tiene que ver con lo que yo creo y con lo que yo deseo. Pero si esto es así, que no lo es, los valores no serían más que meras proyecciones de nuestra propia subjetividad. ¿Dónde está la posible confusión? En un trabajo, Héctor dice, hablando de los valores, él dice, no hay ninguna duda que a los valores solo podemos, y ahora vamos a insistir con esto, con un cuadro, vamos a explicar un poco más, no hay ninguna duda que los valores son vividos subjetivamente hablando, porque si no, ¿cómo serían vividos? ¿Quién puede vivir los valores si no somos nosotros como sujeto? Pero esto no significa que sean una creación de nuestra propia subjetividad. Y aparece una lectura como esta, como otras, con diferencias como la nuestra, que se llama una postura externalista. La postura externalista defiende la idea de que las exigencias están por fuera del sujeto, son independientes de nuestros deseos y nuestras creencias, pero al mismo tiempo somos capaces de percibirla. Si volviéramos si retrocediéramos un poco si recuerdan ustedes lo que hablamos cuando hablamos de crítica y nos preguntábamos cuál era la norma fundamental o cuál era la norma más importante que podía explicar la crítica en el ser humano, ¿se acuerdan que dijimos, siguiendo a Kant, que había tres referencias, que éramos nosotros mismos? Nosotros mismos tenemos incorporada una luz, si se quiere, que nos permite ver en la semioscuridad de la realidad, que nos indica cómo debemos ser nosotros mismos, en función de nuestra realización como persona, pero también nos indica cómo debemos ser frente a los demás y además cómo debemos elaborar, generar o realizar un mundo que sea habitable. Ahí tenemos esa norma que está presente en todos, en cada uno de nosotros, que nos excede, pero que marcaría o que sería la referencia para justificar el derecho. Y ayer hablábamos de autonomía, hablábamos de autoridad y hablamos de la diferencia entre imposición y obligatoriedad. Acá parece un poco más claro que una autoridad normativa establezca que tenemos que cumplir determinada exigencia y esta tiene un contenido moral, no afecta mi propia autonomía, porque esa disposición en definitiva no es heterónoma, no es generada, inventada o corresponde a los intereses de quien lo prescribe, sino que se corresponde con algo que yo puedo asumir porque en definitiva la hago mía en función de que es lo que se me pide o se me exige, promueve, fomenta, permite mi propia posibilidad. Y al hablar de mis propias posibilidades, estamos hablando de las posibilidades de todos. En este sentido, las normas jurídicas, dice la mayoría de los autores contemporáneos, se constituyen en razones para la acción. ¿Qué es una razón para la acción?
una razón para la acción es una referencia, un motivo fuerte que hace que elijamos cumplir las exigencias del derecho posponiendo otro tipo de exigencias, como pueden ser los deseos y los intereses. Si ustedes, eh, si nosotros les prestamos atención a esto, lo voy a puntualizar nada más para continuar. Acá tenemos una fuente muy, si se quiere, una fuente muy importante o muy rica para comprender por qué se incumplen las reglas. ¿Por qué socialmente el incumplimiento, la anomia, el no respeto, la no obediencia a las exigencias del derecho? Tengo que insistir, y no soy redundante, tengo que insistir, cuando el derecho está bien elaborado, como en el ejemplo que me proponían ayer de una ley o una disposición que tal vez no se acomodaba a exigencias morales. Bueno, ahí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de derecho. Y en la realidad, en los hechos, en función de que las exigencias las dicta una autoridad normativa y esto puede venir acompañado de una muy fuerte sanción, nos vamos a encontrar, lamentablemente, esto es imposible de eliminar, muchísimas prescripciones que son simplemente prescripciones acompañadas de sanción, pero no son prescripciones obligatorias. Por lo tanto, diríamos, siguiendo a Héctor, no son normas jurídicas, porque el carácter jurídico, ya lo decía de otra manera al hablar, o lo dice, lo habrán visto ustedes cuando leen el artículo, la juridicidad no tiene que ver, o el carácter jurídico de una norma no tiene que ver con su positividad, con que lo dicte una autoridad competente, tiene que ver con otro rasgo que, aunque la positividad no exista, no deja de considerarla jurídica. Y ese rasgo es el contenido moral. De esta manera, entonces, el principio, tal vez podamos volver, seguramente volvamos a esto, estaríamos dando un paso más para justificar la obligatoriedad del derecho. Si habláramos de coacción, entonces eh, el esquema quedaría incompleto según Bayón. La autoridad normativa prescribe algo en función de su competencia. Lo que prescribe, cuando yo lo recepto, se me aparece como algo que va o atenta contra mis intereses, contra mis deseos y atenta contra las posibilidades no solamente mías, sino de muchos o del resto de la comunidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? Inmediatamente vamos a descubrir que esta prescripción, que de hecho no está fundamentada, ni justificada, ni argumentada, va a tener que venir necesariamente acompañada de una asunción muy fuerte para poder doblegar mi espíritu y mi voluntad. Pero si esa disposición viene acompañada de una coacción muy fuerte, entonces estaríamos ante una opción. Simplemente estos autores dicen, estamos ante una opción. La primera es descubrir que eso que se nos pide, que se nos prescribe, es irracional. Que por lo tanto no tenemos que obedecerlo, porque de obedecerlo y obedecer reglas que solo tienen como fundamento la coacción, convierte a los comportamientos de los sujetos, dice Bayón, en comportamientos irracionales, eh, no deberíamos llevarlo adelante, porque además alteraría nuestro cuadro de justificación. Mi moralidad dice, no puedo llevar adelante una regla que implique, por ejemplo, dañar a otro. No, no, no. Mi propia cabeza, mi propia estructura mental me dice, no puedo llevar adelante este comportamiento, no es exigible, pero la opción está, tengo que realizarlo porque, por ejemplo, tengo miedo al castigo, o tengo que realizarlo porque se me controla y se me sanciona, o tengo que realizarlo porque en última instancia después puedo ser castigado.
Lo que me parece muy interesante de esto es que cuando uno lo comprende bien, descubre hasta qué punto, hasta qué manera socialmente vivimos, hemos vivido, podemos vivir, estamos viviendo bajo esquemas que tienen estas notas. Más allá de que podamos decir, sería difícil que un ser humano chequee y haga un balance al momento de deliberar, cuando tiene que tomar una decisión que lo lleve a un comportamiento práctico, considere todas las cosas para saber si actúa o no actúa de esta manera. Las exigencias jurídicas aparecen de inmediato, nos exigen, nos piden una respuesta, y también es cierto que si uno tuviese que analizar todas las reglas para después llevarlas adelante, si solamente le prestamos nuestro consentimiento, las reglas jurídicas no tendrían razón de ser. Serían redundantes, o si se quiere, serían un agregado más a aquello que nosotros decidimos. Entonces, así como yo no podría analizar todas las reglas para, si estoy de acuerdo, cumplirlas, así yo tampoco, porque sería convertir al derecho en superfluo, así yo tampoco puedo obedecer todas las reglas sin al menos mínimamente escuchar a mi propio sentimiento o conciencia jurídica, porque seguir prescripciones nada más que porque vienen amenazadas de sanciones también implicaría una irracionalidad, un comportamiento irracional. De acá la dificultad entonces de elaborar buenas reglas jurídicas, porque viene lo que yo ya conté, viene todo el trabajo de transcripción de estas exigencias. Tenemos que dar un paso más, sigamos, que lo vamos a dar cuando terminemos ahora 2 o 3 notas del derecho, pero quiero volver para que quede completo, porque estaría faltando algo. Acá habría una pregunta que todavía no se formuló, o una respuesta que no se dio para terminar de entender esto. Pero sigamos un poquito más. Avanzaba en el cuadro, por favor, Marina. La última característica es lo que Héctor denomina o denominaba dimensión utópica del derecho. Ese es el orden. Después viene expresión de una idea o nos salteamos algo. Yo no tengo todo el panorama de... No, no, es carácter utópico. Pasa Perfecto. que cuando lo muevo se pasa automáticamente, por eso. Bien, perfecto. Dimensión utópica del derecho. Este dato se va a conjugar con con lo que dijimos del contenido moral del derecho. Voy a hacer no sé si viene después, de todas maneras la hago ahora y ya lo agoto. Antes de hablar del carácter utópico del derecho, en el texto, en Negri explicita cuáles son los fines del derecho. Vamos a contar esto. Olvidémonos un poquito del cuadro, no sé si viene después y si no alcanza con lo que yo les estoy contando. En el texto dice que habría 3 finalidades del derecho. Desarrolla 2 y una está implícita. La primera finalidad, una de las primeras, o la primera finalidad del derecho sería establecer un orden. ¿Qué es el orden? ¿O qué sería el orden? El orden, toda relación social genera respecto de aquellos que se establecen una determinada manera de ubicarse uno frente a otro. Por ejemplo, una comunidad que esté regida por relaciones de poder ordena a esa comunidad porque ubica a los sujetos uno frente a otro, cómo deben ser las relaciones entre uno y otro, obviamente en función de un criterio que es el criterio del poder. ¿Cuál es el criterio del poder? El criterio del poder es que las relaciones o el orden se da entre los que obedecen, están sometidos o son súbditos, y de esta forma de ordenación queda fuera o no es alcanzado el que detenta el poder. El que detenta el poder ordena a quienes lo obedecen de una manera determinada, cómo interactúan entre sí. El derecho también establece un orden.
La diferencia es el criterio con el cual establece el orden. ¿Qué quiere decir? Un derecho bien elaborado en una comunidad indica cómo deben ser los comportamientos de uno frente a otro, cuál es la actitud que uno tiene que tener con otro, o cuál es la actitud que todos tenemos que tener con, eh, con quienes convivimos. Y este criterio no es el criterio de la verticalidad, no es el criterio del sometimiento, sino es el criterio del respeto. Entonces, establece un orden. Perdón, el poder también lo hace. Cuidado, porque el criterio es diferente. También busca paz. También el derecho tiene como finalidad la búsqueda de la paz. Dice en el texto, el derecho es un orden que tiene o utiliza medios pacíficos y fines pacíficos. Definamos la paz para evitar esa utilización semántica de términos circular que repite el mismo término pero nunca nos da el contenido. Acuérdense lo que dije en la clase de ayer respecto de la libertad. ¿Qué sería la paz? La paz tiene dos componentes, tiene dos elementos. Un componente, si se quiere, externo, una referencia externa, que nos dice que el medio o el ambiente es pacífico cuando no se ve, no se detecta o no se producen conflictos. Esta es la referencia externa. Un clima pacífico implica ausencia de conflicto. Y el más importante, que es la referencia interna, es la convicción de los sujetos que no generan entre sí conflictos o conflictividad, convencidos de que la única manera de llevar adelante una buena convivencia que permita el desarrollo de cada uno de nosotros es que tratamos de no generar conflictos respecto de los demás. En este sentido, es la paz que el derecho busca, como medio y como fin. Lo menciono, pero es el propio Héctor el que dice que si bien esto es cierto, hay algunas situaciones que podríamos denominar situaciones extremas o situaciones límite, en donde parecería que el derecho abandona de alguna manera lo que tiene que ver con la paz para dar lugar o para contemplar el conflicto. En este caso, la violencia, por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con el denominado, a lo mejor me imagino que ya lo habrán estudiado, como el estado de necesidad, como la legítima defensa, como el derecho de resistencia a la opresión. Son estas situaciones ponen un poquito en tela de juicio que el derecho sea pacífico en todos sus medios y en todos sus fines. Sin embargo, más allá de que nos generan ciertas dudas, podrían ser explicados o justificados. O si se quiere, son situaciones que están en el borde, que tampoco implicarían negar la condición pacífica del derecho. Y por último tenemos la seguridad. Es otra de las finalidades que el derecho se propone. Dos palabras sobre seguridad, veamos cómo la definimos. Vamos a definirlo utilizando un método que hemos usado mucho, que se usa en filosofía, que empezar definiendo algo por la negativa, por lo que no es. Entonces, definamos primero qué no es la seguridad. Por lo tanto, tenemos que ir a la inseguridad. ¿A, a, a qué nos referimos cuando hablamos de inseguridad? En el texto dice Héctor, la inseguridad es una inseguridad de carácter existencial. O si se quiere, la seguridad que el derecho brinda sería una seguridad existencial. Esto ya lo hemos dicho de una manera diferente en relación a otra cuestión. ¿En qué consiste esta inseguridad? Esta inseguridad consiste en que en mi vida de relación yo no puedo estar nunca seguro totalmente respecto de cuál va a ser mi actitud, mi comportamiento en situaciones puntuales ante los demás, y tampoco puedo estar nunca, jamás, cierto de lo que va a ser el otro que me confronta, actúa o interactúa conmigo. Este dato, dice él, es un dato con el cual hay que contar y es inamovible e insuperable. ¿Mm? Cualquiera
cualquiera de ustedes que investigue o indague en su propia experiencia personal, seguramente alguna situación recordará en la que se preparó, pensó, creía que dada tal circunstancia se iba a actuar de tal manera, o muchas veces nosotros como somos hiperbólicos los seres humanos decimos, estoy convencido que en tal situación voy a hacer esto y el día que llega esa situación actuamos de una manera diferente, completamente diferente. Bueno, esto marca dos cosas. Primero, lo hiperbólicos que somos los seres humanos. Segundo, que esta inseguridad nos puede ser eliminada de nosotros. Y respecto de los demás, también es lo mismo. Estoy seguro de que tal persona va a actuar convencido, el contexto, mi información va a actuar de tal manera. Llega la interacción y la persona actúa de una manera diferente, se descoloca completamente lo que yo tenía pensado, meditado, estudiado, y así en todas las circunstancias. Entonces, el derecho vendría a ayudarnos, es parte de la cura existencial, dice el hombre, el derecho vendría a ayudarnos en esta falta de seguridad estableciendo reglas y estas reglas me permiten saber qué tengo que hacer y qué tengo que esperar en una interacción y qué tengo que hacer y qué tengo que esperar del otro o ante el otro en una interacción. Por lo tanto, despeja dudas, nos dice qué debemos hacer o qué debemos esperar y cómo tenemos que actuar. Por supuesto, siempre en términos relativos, humanamente hablando, uno puede estar rodeado de reglas y después en los hechos concretos que esas reglas no se cumplan, por mí o por los demás. En líneas generales suponemos que estas reglas ayudan a la convivencia. Si tengo dudas, me fijo en la regla y corrijo. Si no sé cómo tengo que actuar, me fijo en la regla y corrijo. Y lo más difícil, pero no por esto exacto, es si hay alguien que está actuando de una manera que no debe, le mostramos la regla o nos muestran las reglas. Si estamos haciendo cualquier cosa, nos muestran la regla. Mirá que las reglas dicen esto. Esto no necesariamente implica que yo vaya a acogerme a las reglas o doblegarme ante las reglas, puedo seguir actuando con total independencia de las reglas o en algunas situaciones tal vez sí. De todos modos, cuando la regla dice hay que respetar al otro, quien no la respeta sabe claramente que está actuando contra las reglas. Podrá seguir haciéndolo, pero claramente sabe que está actuando por fuera de las reglas. Entonces, cerrando esta idea de los fines, orden, paz y seguridad. Recuerden estas tres, que son sencillas, porque acá va a haber tres motivos de confusión entre el poder y el derecho. Pasemos entonces ahora, volvamos ahora al carácter utópico, con el que cierra el texto. Significado del término utopía. Hay dos significaciones, al menos, de la palabra o del término utopía en el diccionario de la Real Academia Española. Empecemos por el concepto de utopía que no es aplicable al derecho, no es el que quiere usar Héctor para explicar el derecho, que tiene que ver, recordarán ustedes, cuando hablamos de el topos uranus, hablamos del dualismo platónico. Platón decía que había un mundo ideal, este mundo ideal se llamaba topos urano porque era un lugar que estaba por fuera del mundo conocido por nosotros. Y de ahí viene la etimología, utópico, sin topos, lugar. Esto es utópico, solemos decir en las conversaciones cotidianas o en el imaginario colectivo. Es utópico, como diciendo, están delirando, es una fantasía, tienes una imaginación muy fuerte, o en última instancia estás hablando en términos de ciencia ficción o de algo que no resulta comprobable o incomprobable. Pero otro sentido del término utopía, que es el que Héctor usa para explicar el derecho y que dice más o menos algo como esto.
Lo utópico sería una concepción, un punto de vista, una lectura sobre lo real, una descripción si quieren, que no se limita a esto, sino que se separa o trata de separarse de la realidad, elevarse de aquella realidad que describe. ¿Para qué? Para enjuiciarla. Y luego vuelve sobre esa realidad para intentar modificarla. El ejemplo, la analogía más sencilla, la analogía tradicional, es la analogía con la relación médico-paciente. Cuando uno va al médico aquejado de alguna dolencia o algún problema, va con la esperanza de que el médico la resuelva. ¿Qué hace el médico? Le comentamos el problema y el médico dice, perfecto, a ver, y ahí aparecería la descripción de la realidad. Tiene que hacer un diagnóstico, ese diagnóstico implica pruebas, auscultaciones en el consultorio, análisis, placas, lo que fuese, una batería de estudios, pero el médico no se va a quedar exclusivamente con todos esos elementos que tiene, que describirían que Carlos Carreras tiene una afección de tales características. Él hizo todo eso ¿para qué? Para pensar un posible tratamiento que me saque del problema. Es decir, en el ejemplo anterior, o en esta analogía, va a volver sobre mí una vez que tiene toda esa descripción de lo que me pasa para intentar modificar mi estado de salud. ¿Mm? Y ver si puede lograrlo. Esta analogía explica concretamente lo que es el derecho. El derecho no se limita simplemente a describir lo que ocurre. Lo describe, pero lo hace con la finalidad de poder modificarlo. Recuerdo, espero que no me falle la memoria, eh, ante otras de las invaluables y famosísimas, como les digo yo, expresiones plásticas de Héctor para contar algo en el texto, él dice, el derecho sería un anhelo de situación real que intenta romper los lazos con la realidad existente a fin de modificarlo. Por eso dice él que aparece el derecho, siempre aparece como una contrasituación. Anhelo de conducta real, anhelo de conducta real. Analogía, ejemplo, con el derecho no estamos proponiendo, si fuese posible, que volar como los pájaros, que vuelan de manera natural. No, porque esto no es un anhelo de situación real, pero lo que propone el derecho sí es posible. El derecho está proponiendo comportamientos respetuosos. La realidad, las relaciones intuitivas, el mundo, la vida nos muestra que el respeto es una forma de vinculación posible y además no solo posible, sino deseable. Y además no solo deseable, sino la única para poder realizarnos concretamente. Entonces es un anhelo de conducta real, no es el sueño de un mundo sin dolor, es un anhelo y que además trata de trascender y romper los lazos con la realidad existente. ¿Con qué realidad? Con las realidades, pongámosle el nombre que quiera, el contenido que quieran, tenemos para tirar para arriba y en la dimensión que quieran, para un sistema o subsistemas o mundo, realidad o planeta que tiene como marco eh, o que apunta más que al desarrollo y al sentido de la existencia de todos los que vivimos dentro de él a cierta opresión. Con eso intenta romper. Y es una contrasituación. Y el agrego, Profe, sí, disculpe, no, quería hacer una consulta. Cuando usted habla del propósito de modificar, ¿no? sí. ¿Habla de un propósito de modificar enteramente o solamente una parte? Y creo que esto es como una variable que uno tiene en el análisis. Si es cierto que el paciente tiene una afección,
si es cierto que el paciente tiene una afección y está convencido porque tiene dolor o lo que fuera y va al médico, el médico sabe que tiene que meter mano ahí, pero no sabe hasta dónde tiene que meter mano. Por ahí cuando le hace estudios, le dice, bueno, venís sufriendo de un dolor de cabeza persistente, después de muchos años si te acercaste, pero no te preocupes que esto implicaría estrés, no sé, médico, inventemos. Con lo cual, tomándote 2 o 3 aspirinas o media aspirina durante un cierto tiempo, te vas a recuperar. Bueno, eso lo tengo que cambiar. Ahora, podría decir, perdiste mucho tiempo. El problema es que de la tomografía surge que tenés, que, no sé, algo y que exige una cirugía rápida, no cruenta, pero que hay que hacer ya porque no podés responder a un tratamiento con pastillas. Bueno, acá ya hay que meter mano, la realidad indica que hay que meter más, hay que tener que meter mano de manera más profunda. Y lamentablemente, la última es que te diga, mira, si esto hubiese sido tratado a tiempo, aunque no lo hubiésemos podido eliminar, tendrías una calidad de vida de muchos años. Lamentablemente no la tenés, perdiste mucho tiempo y la afección ya no la podemos manejar. Ahí el cambio tendría que ser prácticamente total, pero sin un atisbo de que llegue a dar un resultado. Va a depender de la realidad que vos analizás, pero toda realidad necesariamente tiene que ser modificada en algún punto porque no somos seres perfectos y mucho más estamos lejísimos de haber generado en algún momento generar productos culturales macros y micros de excelencia. Entonces, toda realidad tiene que ser modificada. Si vos me decís que yo arriesgue un diagnóstico, ya lo he hecho varias veces, pero expresamente, si me decís que arriesgue un diagnóstico siglo XXI, que es el momento en el que me toca vivir y no voy a poder vivir otro, por eso estoy situado y anclado a esta experiencia, te diría que es muchísimo lo que hay que cambiar. No solo estructuralmente, sino a nivel de convicción, de conciencia, porque muchos proponen, cambiemos la cabeza de los sujetos y el mundo va a cambiar instantáneamente, lo que me parece imposible. Otros dicen, cambiemos algunos rasgos, aunque no cambien totalmente la cabeza de la situación, y esta va a ser diferente. Lo que tampoco, si lo tomamos como referencia exclusiva, me parece que puede dar resultado. Hay un proceso y una combinación, hay una interacción de factores, por eso el cambio en la propia conciencia no de por sí va a llevar, y nosotros nos damos cuenta, aunque no nos guste, no va a llevar de por sí al cambio inmediato en la realidad. Entonces, la idea es cambio y dependerá. También, para darte una respuesta más concreta, fíjate en el derecho. Héctor dice, y trae la analogía, es una analogía, es muy interesante, porque él dice, el derecho es como la labor de los profetas. Él dice, el derecho es contrasituación, porque denuncia y anuncia. Fíjate en las reglas de derecho, vos toma cualquier regla de derecho, o algunas reglas de derecho, o si querés tomar alguna, saca tus propias conclusiones y yo te digo, fíjate en estas reglas, a ver qué te parece y analizar la realidad. Denuncia. Vos lees la regla de derecho, vos lees una regla de derecho, la que estábamos hablando ayer, por ejemplo, que dice que toda persona tendrá derecho y hará operativo una habitación, vivienda, trabajo. Esto lo dice la regla. Ahora, yo comparo la regla con la realidad, tal vez ni siquiera con mi realidad, ojo. Y aun cuando la compare con mi realidad, no puedo ser tan miope de que suponer que la realidad es mi situación. Sí. Pero esto no pasa. No pasa nada, pasa muy poco o algo. Ahí está denunciando el derecho. Está denunciando que hay una realidad que no debe ser como es. Volvamos a la crítica. Y entonces Héctor dice, pero la regla también anuncia, no solamente denuncia, sino dice cómo tendría que ser. Te está dando una pauta, una pista.
te dice, debe respetarse, es ineludible respetar la condición humana y esto implica que todas las personas, bla, 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 bla. Te está diciendo cómo. El cómo es respetar la dignidad humana. Se me ocurre esto, a consecuencia de que vos me planteás esto, ¿no? Está trabajando alguna, ahí estaba sintiendo un cosquilleo, pero más que cosquilleo físico, como que estaba trabajando alguna, no sé, neurona subsidiaria, algo se me movía. Entonces ahora estoy tratando de ver a dónde voy a salir con esto que aparece por tu pregunta. Vos tenés la regla, pero la regla no se cumple. Ahora, ¿por qué no se cumple? Si bien tenemos anuncio, tenemos el anuncio, la denuncia y el anuncio. Probablemente porque nos pase lo que les pasaba en el ejemplo que daba Héctor a la sociedad semita, a la sociedad hebrea. Ellos tenían profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran unos señores que trataban de guiar, de acompañar, de sugerir cómo el pueblo de Israel tenía que comportarse ante su Dios. Cuando empiezan a percibir que el pueblo hebreo se desbanda y empieza a desconocer a Dios y empieza a adorar a los ídolos, al becerro de oro, y quiere hacer una imagen de Dios porque con la imagen están más tranquilos y entonces fetichizan el vínculo religioso, todo lo dije cuando hablaba de individualismo y hablé del individualismo religioso y hice alguna referencia, que es lo que solemos hacer, a veces lamentablemente los seres humanos tenemos una imagen de algo y a esa imagen la terminamos reemplazando, nos olvidamos de la realidad y entrecomillado empezamos a adorar la imagen y ahí ya caíste en un fetichismo. Y el profeta le dice, tienen que actuar de otra manera, denuncia, pero ¿qué pasa? La mayoría de la sociedad los insulta, les arroja piedras, no está cómoda, no quiere admitir, no acepta, se da cuenta que está actuando de una manera diferente, tiene exigencias que son desmedidas y desconoce al profeta. Y el profeta se retira. Bueno, eh, diría, nosotros como sociedad desconocemos los profetas que tenemos, que son los mismos todos en nuestra propia estructura corporal, sentiente y pensante, que nos dice qué tenemos que hacer y nos damos cuenta cuando hacemos cosas que no debemos hacer, cómo tenemos que interactuar con los otros y nos damos cuenta que no estamos actuando o interactuando con el otro como debería y cómo debe ser la forma de interactuar entre todos. Tal vez si nosotros no nos damos cuenta como sociedad y nos diésemos cuenta, podríamos modificar o intentar modificar en algo la realidad planetaria hoy siglo XXI. El problema es que esto también tendría que ser producto, generar convicción en aquellos que manejan el planeta, lo que ya implica algo más difícil, porque ceder o resignar privilegios, como ya lo hemos repetido en una innumerable cantidad de veces, opera siempre en nuestras cabezas de manera ideológica, generalmente nosotros que somos víctimas y no lo aceptamos, y en otros que saben que son victimarios, pero no modifican su comportamiento. A eso a eso creo que se refiere Héctor, e interpreto yo que se refiere lo de utópico con cambio. Habrá que verlo y tendrás que analizar las reglas o tus reglas. Nos vamos a llevar una decepción bastante importante si analizamos a fondo todas las reglas que forman parte de nuestro sistema jurídico. Pero también algo de eso ya lo discutimos y lo hablamos. Tal vez la solución sea muy sencilla. Tal vez la solución sea muy sencilla y a veces lo sencillo es lo más difícil. Tenemos que comprender qué es el derecho, cuáles son las exigencias que el verdadero derecho tiene, establece y propone. Tal vez tan sencillo y al mismo tiempo difícil como esto. Esto sería entonces la condición utópica, la dimensión utópica del derecho. Algo posible
algo que implica un análisis concienzudo de la realidad para poder modificarlo, y cuando yo bajo con las reglas, tengo en claro qué es lo que tengo que modificar. ¿Mm? ¿Qué sigue? ¿Qué filmina seguía, Marina, por favor? Pues ya nos salimos, ¿no? Del texto. Sí, no, sigue, para que te digo, esta y después los fines del derecho, que ya Bien, están. bien. Vamos a aprovechar ahora por hacernos una pregunta, que a lo mejor muchos la tienen en su cabeza sin formular. La formulamos porque hay que dar una respuesta. Y esto nos permitiría condensar mucho de lo que hay en el texto, y además ya afrontar el segundo desafío, que es por qué se confunden poder y derecho. Y por ahí explicar, hacer como una especie de repaso genérico, eh, cómo es la creación del derecho, y para eso nos vamos a apoyar en Henkel y en una nota. Pero eh, respecto de las exigencias morales, ¿no? De ¿qué hay de fondo? ¿Qué sostiene el libro, el texto de Negri de fondo? ¿Qué idea fuerte estructura todo lo que él cuenta y desarrolla? Que no está explicitado, no está tematizado, está sugerido, y que se supone que quien lo lee de alguna manera puede entenderlo o interpretarlo, o lo sabe, o lo puede profundizar. Nosotros decíamos, el derecho tiene un vínculo muy fuerte con lo moral. Este vínculo muy fuerte con lo moral implícitamente nos dice dos cosas. Una, la primera, que existe un mundo, un orden u orden de lo moral o de la moralidad. Primer dato ontológico. Afirmamos que existe un mundo moral. Este es el primer dato ontológico. Hay una realidad moral. Si yo hago esto, inmediatamente lo que tengo que hacer es no salir de la ontología, de lo ontológico, de afirmar que hay una realidad moral, para, guiándonos por herramientas filosóficas pero sencillas, ¿cómo la conocemos? Es decir, pasaríamos de la ontología a la epistemología. ¿Se acuerdan que esto lo dijimos en algún momento cuando hablábamos de ciencia y filosofía? Dicho de otra forma, explicar cómo conocemos lo moral. Existe lo moral, explíqueme cómo llegamos a lo moral. Existe lo moral, lo defiendo la idea de que el hombre es capaz de conocer las realidades morales, ahora tengo que explicar cómo las conocemos. Esto está detrás del texto de Héctor, constituyendo el soporte y su estructura muy fuerte. ¿Cómo llegamos? No es novedoso, vamos a tomar algunas cosas que hemos ido contando, pero vamos a dar una especie de envoltura más consistente. No sé si está si podemos subir, yo creo que subí a aulas virtuales, Marina, lo de cómo llegamos, la vía del acceso a lo moral. No sé si vos lo podés subir. Sí, dame un minuto que lo abro y yo lo comparto. Esta, no sería esta, sino sería la otra. Esta, Fíjate si no, por ahí me estoy equivocando y no la subí. Si no la cuento, no importa. Esta es la de Henkel, que es la síntesis de alguna manera de la creación del derecho. Pero no es esta la que yo te decía. La que yo te decía es la que habla de ontología, epistemología, intuición. Por ahí no la subí. A lo mejor no la dale, subí. yo la busco porque yo la tengo en mis archivos. Ah, Dame un bien. segundito. Sí, sí. Sí, está subida igual, ¿eh? Ah, está subida. Yo Bien, ya la imprimí. bien. Sí, está subida, Marina.
Ahí está. Bien, ahí tenemos el esquema eh, que lo definimos como vía de acceso a lo moral. ¿Mm? La existencia ontológica que tiene que ver con que como realidad se da y cómo llegamos a su conocimiento, que es lo epistemológico. Modo de acceso a lo moral, dice el cuadro arriba, baja, y la primera palabra que aparece es la intuición. Entonces, ¿cómo, cómo tenemos acceso cada uno de nosotros a lo que llamamos exigencias morales o valores morales? A partir de un sentido. Algunos filósofos morales dicen que deberíamos agregar un sentido a los sentidos que tenemos, como el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del olfato. Habría que agregarle un sentido que sería, entrecomillado, el ver, fíjense abajo de sentido moral. Sentido de la vista, ahí está, sentido moral, que es captar, y está ver, entrecomillado, ¿no? Captar o ver los rasgos morales de una situación o las exigencias morales de una situación o los valores que están presentes en una situación. Aclaro esto, aclaro esto. No lo voy a desarrollar mucho porque no da el tiempo, nos estaríamos yendo de la cuestión, pero no estamos diciendo que nosotros tenemos un contacto como si se tratase de un contacto místico y directo con una nube en la que aparece la idea de justicia, o que podemos imaginarnos haciendo un esfuerzo muy grande de concentración en nuestra mente y que aparezca una imagen de la justicia, del bien. No, no, lo que estamos diciendo es que la única manera que tenemos de acceder a las exigencias morales es cuando la moralidad, lo moral, los valores se encarnan en situaciones concretas. Yo veo la injusticia, pero no la veo la injusticia encerrado, meditando en mi casa, bajo cuatro paredes, pensando o leyendo el libro La República de Platón, donde habla de la justicia. La justicia o la injusticia la veo en una actitud concreta, ya sea la que yo participe o participe en otro. Por lo tanto, la interacción, la interacción humana de seres corporales, pensantes y sintientes nos va a marcar si esa interacción o en esa interacción está presente la justicia o la injusticia. Esto implica intuir. Es una visión, visualización, no en el sentido de la vista directa. Capto intuitivamente lo valioso o disvalioso de un comportamiento. No lo puedo ver en un laboratorio, en un libro, pensando, no, tengo que verlo concretamente. Voy caminando por la calle y descubro que en un intercambio, en un negocio, alguien le entrega algo y el otro no lo devuelve, sino que sale corriendo. Inmediatamente mi sentido dice, esto está mal, esto es injusto, no debe salir corriendo. Hay un intercambio, debería devolverlo. No entremos en tecnicismo si es un delito o no, supongamos que alguien no está estudiando derecho. Inmediatamente percibo lo injusto de la situación. ¿Qué Profe, una digo? pregunta. ¿Sí? Todas las que ¿Se quieras. se puede, o sea, ya que hablamos de algo que es intangible, se puede medir, puedo decir esto es más o menos inmoral o cualquier, cualquier comportamiento disvalioso no tengo que medirlo, sino que lo tomo como que no está dentro de lo que, de lo que está determinado como moralmente? No se trata de medición. Vos lo percibís. Vamos a ver que todos estamos en condiciones de percibir lo justo y lo injusto en un comportamiento X. Algunos podemos hacerlo dependiendo de la situación, el contexto, la preparación, de mejor o peor manera. Después, las intuiciones tienen que, en la práctica, las intuiciones, sobre todo si se trata de intuiciones morales que después se van a ir a las reglas de derecho, merecerá una discusión, un análisis maduro. Pero está claro que cada uno de nosotros sabe, aun cuando no estudie, no haya estudiado ni vaya a estudiar nunca derecho, sabe
y esto se lo refleja su propio sentido de lo justo y lo injusto cuando acontece o acaece esto. Sin ningún lugar a dudas. No se trata de medición. Aclaro, viene bien lo que vos me comentás, que hay situaciones en las que hay dificultades para percibir las exigencias morales, pero estas dificultades no tienen que ver con que algunos podamos acceder a esto y otros no. Hay factores en el medio que pueden impedir que yo acceda a ciertas exigencias morales. Muy sencillo, porque hay algo que lo está obstaculizando. Por ejemplo, hay una ideología muy fuerte que impide que yo pueda acceder a ciertos contenidos morales. Segundo, que no tenga que no tenga una formación, una buena preparación moral. Por lo tanto, eh, esté como, si se quiere, embotado. Algunos filósofos del derecho, como Del Vecchio y otros, dicen que esté embotado el sentido moral, porque no lo trabajé, porque no lo perfilé o porque directamente se me impidió. Y además, en tercer lugar, si tengo toda una existencia y esta existencia implica naturalizar todo lo que ocurre, evidentemente voy a tener muchísimas dificultades para percibir lo valioso, lo disvalioso por la influencia del ambiente. Lo decía el otro día, lo contaba el otro día, como persona puedo tener muchas dificultades para descubrir la injusticia que implica considerar a la mujer como un medio, pero este es el resultado, no que esté dañada mi cabeza, no que sea de otro planeta, no que yo no lo vea y otros lo puedan ver. No lo veo porque mi estructura de desarrollo me ha hecho invisibilizar este dato, pero no lo elimina, no lo elimina, dice Del Vecchio. Se pueden votar, se puede limitar el sentido, la intuición de lo ético, pero no se puede eliminar, no se puede borrar. Pero es cierto que hay importantes obstáculos que vienen de la mano de quienes no quieren que percibamos la justicia o la injusticia de determinados comportamientos. Se tiene que convencer de que es natural, hay que decirle que es natural, hay que decirle que es así. Ahí tenés un formidable enemigo. Un dato importante, no media nada entre la percepción de lo justo y lo injusto. Por eso en el cuadro dice, no hay inferencia. Inferencia implicaría que hay algo en el medio que yo necesitaría conocer para después saber si esto es justo o injusto. No hay nada en el medio. Es inmediato o espontáneo. Veo, como en el ejemplo que da un filósofo moral Lariguet, que una persona tiene un niño, un bebé en sus manos y lo introduce en una tina con el agua, adentro del agua y no lo saca, que no necesito leer un libro que un profesor me explique que eso que está haciendo es absolutamente antiético, provocar la muerte de un bebé. No necesito otra cosa. Pero va a venir la segunda parte, que ya de alguna manera al hablar de crítica la fuimos adelantando, porque esto también tiene que ver con la crítica. Yo tengo que pasar del sentimiento, de esa intuición de lo justo, a una definición, a una reflexión sobre aquello que intuyo como justo. Fíjense que Héctor dice al comienzo del texto, la evolución de la humanidad implica trabajar sobre la intuición de una idea moral que es la del respeto a la dignidad humana. Pero para esto necesitaba pasar muchísimos años y siglos. Y además, estas intuiciones, por ejemplo, mi intuición sobre un hecho no debido puede coincidir con la intuición de otra persona sobre el mismo hecho no debido. Para lo mejor esta persona le puede agregar algún matiz que yo no le agrego, que no alcanzo a ver. Y yo a su vez le puedo agregar un matiz que corrija lo que parecido esta persona percibe, pero no de manera igual. Esto implica discusión, diálogo. Las intuiciones se tienen que perfilar. Ahí dice, intuición tiene que convertirse en una reflexión moral madura
lo que puede dar lugar a un desacuerdo. Puede haber convergencia de intuiciones. Estamos en una Cámara de Representantes y discutimos, estamos discutiendo cómo llegar, cómo elaborar una regla que resalte o que haga justicia respecto, por ejemplo, de modificar o darle una apoyatura normativa a las tareas de cuidado que están desconocidas. Los que estamos discutiendo estamos de acuerdo en que esto es injusto, que no se le incorpore como parte de la economía formal, pero probablemente no todos coincidamos en el alcance o algunos nos digan, bueno, en tal situación, si bien es cierto que las tareas de cuidado deben ser consideradas, probablemente no sea lo mismo si se trata de que la persona forme parte de la economía formal o no formal. Ahí hay una discusión, ahí vamos perfilando la intuición, también puede haber un desacuerdo. Si no hay desacuerdo, aclaro, este sería el ideal regulativo, dicen los filósofos políticos que hablan de que la democracia deliberativa es el sucedáneo de la deliberación. Nosotros somos seres humanos, dialógicos, deliberamos con nosotros mismos y con los demás. Una forma de gobierno que se corresponda con nuestra condición humana implica que nosotros, en esa forma de organización política, tendríamos que deliberar nosotros, nosotros directamente, y superar algo que en su momento dije ayer tenía importancia, pero que otros deliberen. No, otros no tienen que deliberar otros. Nosotros tenemos que deliberar. Porque en el otros deliberan, no nos escuchan, no participamos o un sector amplísimo que debería participar y deliberar no lo puede hacer porque no tiene quien lo represente. Entonces, esto tiene que ver con la propia condición humana. Deliberar. Esto sería el ideal regulativo. Deliberamos. Si nos ponemos de acuerdo en la justicia de la ley, en el contenido, la convertimos en regla jurídica. Si hay un desacuerdo, hasta ahora, lamentablemente, no tenemos un mecanismo que mejore la cuestión, tenemos que votar. Y lamentablemente, digo, lamentablemente, porque nuestra sociedad, que es imperfecta, puede poner todo el peso de la discusión en lo intuitivo del contenido de las reglas simplemente en quien tiene más cantidad de votos a favor y quien tiene menos cantidad de votos en contra. Dicho de otra manera, descarnada, quiero que salga tal cosa, y y por esto. El otro dice, quiero que salga, que no salga o que salga así. No lo escucho porque sé que ya hice la compulsa y están de acuerdo conmigo 70. Entonces, si se quiere formalmente, lo dejo que hable un rato, pero ni siquiera me preocupo por saber qué es lo que está diciendo el otro, si tiene más razón o menos razón que yo. Digo, listo, ya está, pasó el tiempo, decidamos 50 contra 4. Y el 50 contra 4, más allá de ser un número que marca diferencias en las cantidades, nunca puede implicar que el que tiene 54 tiene la verdad y el que tiene 2 tiene la mentira. A veces puede ser al revés. Pero esto tiene que ver con las propias deficiencias del sistema político y económico, que es una cuestión interesantísima, pero que excede lo que estamos contando. Pero que hay que tener en cuenta porque el contexto es fundamental, como dije tantas veces, para entender el derecho. Si yo no tengo en cuenta lo que ocurre en la realidad contextualmente, no voy a entender los desajustes del sistema. Entonces, les decía, viene la segunda etapa, que es llevar al plano de la conciencia. ¿Cómo opera esta intuición? La intuición opera de tal manera que nosotros sentimos como una especie de llamado, de exigencia a tener que cumplir con aquello que intuimos es moralmente válido, debido o valioso. Por eso dice Negri, el llamado del bien hace que inmediatamente nos pongamos en caminos para cumplirlo. Esto sería así en principio, hay factores que pueden impedirlo, pero sabemos que una exigencia moral aparece como lo tenés que hacer, lo debes hacer.
¿Y por qué lo debo hacer? Y lo debes hacer porque esto tiene que ver con tu propio desarrollo. Cuando digo tu propio desarrollo, diría con tu desarrollo, con el desarrollo de todos como integrantes de una comunidad, si el derecho está bien elaborado. Acá hay un problema, antes de cerrar esta idea, pasar al último croquis, acá hay un problema cuando hablamos de cómo elaboramos las reglas. El problema tiene que ver con que no estamos acostumbrados a discutir, a debatir, a argumentar y mucho menos a incorporar contenidos morales en la argumentación y en la deliberación. ¿Por qué? Porque precisamente lo hablábamos con alguno de ustedes o con alguien que expresaba la idea. La propia formación no nos lleva a suponer o a pensar que el derecho es una cuestión de deliberación, que el derecho es una cuestión de acuerdo, que el derecho es una cuestión de perfilar exigencias morales para resolver situaciones puntuales. La imagen que nos han transmitido del derecho excluye todo esto. ¿Qué es la imagen que él señala? ¿Qué nos enseñan? Nos dicen, sigamos a Kelsen y Kelsen nos dice, elijamos el mejor medio para cualquier fin que consideremos. ¿Y cómo resolvemos todo esto? A través de la decisión de que junte más votos. Esta era la idea de Kelsen. Discutir sobre si la finalidad, si es justo o injusto, lo que en última instancia después se va a incorporar como regla, no interesa, no importa, no es función del derecho. Imaginen ustedes que formados de esta manera, tenemos prácticamente cerrado el camino a que el derecho sea, o las reglas de derecho sean jurídicas porque son moralmente válidas. Es muy difícil verlo, no solo para el que legisla, no solo para el que opera, no solo para el ciudadano común y además para el que aplica las reglas. Sí, profe, y básicamente porque en los tres poderes del Estado, digamos, la mayoría de los legisladores son abogados. Para ser juez debe ser abogado. Los últimos presidentes que hemos tenido han sido abogados, o sea, Ujú. hay un gran problema ahí también, Estamos porque de es la acuerdo. forma como hemos sido criados, Estamos de criados. acuerdo totalmente, estamos de acuerdo totalmente. El problema no es ser abogado o dejar de ser abogado. El problema es eh, qué contenido o qué enseñanzas nos han dado al momento de acercarnos al derecho. Ahí está el problema. ¿Mm? Esto no significa que también el mismo problema pueda darse a nivel de alguien que no es abogado, porque el que no es abogado, juntamente con el que es abogado, absorbe, mama, toma, se ve influenciado por los mismos esquemas conceptuales con aquel que comparte cultura, momento histórico y situación. Nadie va a escapar de esto. Eh, Compartimos los mismos esquemas conceptuales, así que la solución no estaría en suponer que el error viene de que lo haga un abogado. También va a venir o puede darse en el caso de que venga alguien del común, por las mismas intuiciones conceptuales que tiene. Si un abogado tiene un sesgo de género que no pudo resolver en la facultad, porque no le dieron las herramientas en la facultad necesarias para descubrir que el sesgo de género atenta contra el derecho porque atenta contra la propia constitución de la dignidad humana. Mucho menos podemos suponer que cuando sea legislador desconozca completamente lo que es el sesgo de género. Y lo mismo si de abogado pasa a ser juez, que desconozca completamente lo que es el sesgo de género. No es un problema del derecho. Esto no es un problema del derecho. ¿Mm? Bien. Ahí me fue el cuadro. Poneme un cachito más que me parece que quería. A ver, bueno, entonces, no, motivación moral que nos lleva a actuar moralmente, nos lleva a actuar moralmente la posibilidad de confrontar esta intuición y después llevarla a las reglas. Entonces, sí, ahora lo cerramos. Y antes de pasar al cuadro de Henkel,
todavía estoy bien, estoy con los tiempos justos, pero estoy bien. Una pequeña síntesis de esto último, o semi-conclusión o semi-reflexión. Existen las exigencias morales. Podemos conocerlas. Las percibimos a partir de un órgano que no es órgano, pero con el cual podemos ver y captar, porque es un sentido moral, al igual que la vista, estas exigencias. Estas exigencias, esto es lo que quería decirles para completar. ¿Se acuerdan cuando vimos reduccionismo y dijimos que si yo quería demostrar la realidad de una mesa, que la mesa existía como tal, tenía que formarme un concepto, una imagen mental de la mesa o de la silla, no me acuerdo el ejemplo que había dado Marina? Nos formamos ese concepto, imagen mental, que lo formamos en palabra, y después vamos y cotejamos. Alguien nos dice, mirá, fíjate si eso que está ahí yo lo puedo llamar silla. Entonces vamos, miramos la silla y aparece el concepto conformado por palabras. La silla es una estructura con 2, 4 patas, con un respaldo, que es algo que está superpuesto, que permite sentarse. Ah, sí, coincide, mi concepto de la silla coincide con la silla, por lo tanto, esa silla es real, esa silla existe, esa silla es silla. ¿Qué pasa? Esto con la realidad tangible, material, cósica, mensurable. Lo mismo tendría que pasar con las exigencias morales. Si nosotros decimos, podemos efectuar juicios morales verdaderos y juicios morales falsos, habría que preguntarse cómo podemos demostrar o mostrar que un juicio moral es verdadero o falso. Esto también es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en el último siglo, en los últimos 50 o 100 años, han aparecido corrientes, lecturas de todo tipo que niegan que el ser humano pueda efectuar juicios, sobre todo de valor, que sean o que puedan corroborarse como verdaderos o falsos. Y esto no solamente lo niegan en relación al derecho, sino también lo niegan en relación a la política, a lo político. No la política, perdón, porque hay que distinguir la política partidaria, que es como una especie de remedio, de lo que es verdadero en forma organizativa, que es lo político, que es una cosa distinta. El día que lo comprendamos, entonces, la política partidaria, que a veces es una caricatura de mal gusto, se pueda convertir en una cuestión que vaya o tenga en cuenta los principios morales en materia de política. Desconocer que haya verdades en lo político, en lo jurídico, en lo económico, etcétera, etcétera. Esta tendencia es muy peligrosa, y además perjudica, complica o nos impide también leer de manera adecuada el derecho. Dejando entonces esto por un lado, pero advirtiendo con esto, porque si no hay verdades de ningún tipo, ¿qué es lo que triunfa? El pragmatismo. Y el pragmatismo en punto a guía, gobierno o expresión de reglas, ¿en qué se apoya? En el criterio del que detenta el poder político. Por lo tanto, la única justificación, si esto se sigue al pie de la letra, es que las decisiones que detenta el poder político tienen como única justificación el que, entrecomillado, ha sido dictado porque son competentes. Y caemos entonces en esa paradoja que una visión de este tipo, de la que una visión de este tipo no puede salir, porque cae en la circularidad al infinito. Y tenemos, como decía, lo mencioné ayer, como decía Trasímaco, lo vamos a ver más adelante, tenemos entonces, tenemos o podemos tener autoridades políticas o detentadores del poder político que generen reglas que tal vez estén ligadas exclusivamente a un interés personal, aunque esto sea difícil de detectar por nosotros. ¿Cómo demostramos la verdad? En el caso de los hechos morales,
simplemente si, ¿cuál sería el hecho? No tenemos la silla, no tenemos la silla. ¿Cuál sería el hecho moral? Dos personas que interactúan, o una persona que interactúa en relación a mí. La silla, que sería dos cuerpos, uno que agrede a otro. Ahí tenemos un hecho. Un cuerpo, una figura corpórea recortada en el horizonte que agrede a otra. Ese es el hecho. Pero es un hecho moral porque si leemos en profundidad, no es simplemente un cuerpo que interactúa y que le provoca un daño a otro, lo mata, o lo elimina o lo golpea. Nosotros leemos en esa interacción que hay algo que aparece inmediatamente como que no corresponde, que no debe ser hecho, que es injusto. Ahí tenemos entonces el hecho moral que puede ser corroborado porque ese hecho moral desprende cierta característica que yo puedo intuir. Puesto esto, supongamos, hoy en el tapete, supongamos que le mostramos a alguien una secuencia en la que unas personas son perseguidas por otras, se las intercepta, estas personas bajan del auto, disparan a quemarropa y matan a 3 o 4 personas, podrían ser en este caso jóvenes de 18 o 19 años. La secuencia completa, que después puede reconstruirse, implica que estos jóvenes salían de practicar un deporte y son interceptados por un móvil policial cuando precisamente les habían dicho, si tienen un problema de noche cuando vuelven, después de trabajar y entrenar, ocurran directamente o piden auxilio de la policía. La secuencia completa es que no solo los cierran, venían de entrenar, sino que los fusilan. Eso claramente es injusto. Se vea por quien se vea, con dificultades o con menores dificultades. Y esta secuencia, vista por todos, por muchos o por algunos, supongamos un tribunal, claramente los va a llevar a la misma intuición. Claramente se corrobora a través de estos hechos morales que ese comportamiento es un comportamiento no debido, manifiestamente injusto y por supuesto con las consecuencias que todos conocemos. Por lo tanto, si yo emito un juicio y digo tales personas han actuado de manera injusta o no debida, este juicio en ese caso concreto es verdadero, porque los hechos de los que surge la apreciación de la justicia y la injusticia son palpables, aparecen de manera palmaria, relevante, se intuyen. No necesito ir a la Facultad de Derecho para descubrir que esto es un asesinato de personas indefensas. No necesito ir a la facultad para entender y para comprender esto. Vamos entonces ahora al esquema. Si lo podés poner, Marina, el de Henkel. Creación del derecho, una nota. A ver, acá está. Les voy a leer rápidamente la nota que en base a la cual yo hice el esquema, hicimos el esquema, que es una nota del texto de Negri, la nota número 25, de un autor alemán, Heinrich Henkel, que dice la siguiente: al establecer exigencias de comportamiento, el derecho presupone un campo de libertad del comportamiento humano sustraído a la forzosidad de la ley de la naturaleza. Sencillo. Si los seres humanos estuviéramos determinados
fatalmente determinados, el derecho no tendría ningún sentido, porque ya estaría escrito lo que habría que hacer. El derecho lo que propone es seguramente que se tiene que hacer algo que se hace de manera diferente o distinta. ¿Mm? Sustraído, el ser humano es libre, está sustraído a la forzosidad de las leyes naturales. Por lo tanto, por ser libre, puede hacer comportamientos que sean compatibles con su libertad o incompatibles con su libertad. ¿Mm? Esa exigencia implica que yo no estoy determinado. Apela a mi libertad. Me dice, Carlos, lo correcto no sería que elimines a otro, lo correcto sería que respetes a otro. Apela a mi libertad y si yo hago un uso adecuado de mi libertad, lo respeto, no lo elimino. Si no, haría lo que cuenta Negri muchas veces en muchos párrafos, un uso contradictorio de mi libertad. Pero no estoy determinado. Y en su caso puedo optar, ojo, la regla me puede decir, tenés que respetar a lo otro y yo a lo mejor miro, la leo 50 veces, voy y lo elimino. Eso tiene que ver con las posibilidades de comportamiento humano. Pero esto todavía no basta como presupuesto ontológico fundamental del derecho. A ello ha de añadirse que el hombre, como destinatario de exigencias de comportamiento, sea accesible por estas y además susceptible de ser dirigido. A nosotros nos tiene que llegar claramente la regla, porque si no accedemos a la regla, no vamos a poder hacer lo que la regla determina. Pero esto a su vez implica algo, que yo tengo que explicar, la regla se tiene que explicar por sí sola, la regla me tiene que explicar a mí que ese comportamiento que es debido y que yo tengo que realizar desechando lo que tiene que ver con mis deseos o mis intereses, es exigido como tal, asumir conscientemente eso. Entonces, destinatario, sea accesible por estas y susceptible de ser dirigido. Esto es importante. Los seres humanos somos susceptibles de que nos dirijan. Esto implica no susceptible de ser adiestrado o susceptible de ser comandado, susceptible de ser dirigido. Dirigir implica hacerle ver a alguien que lo que tiene que hacer, si se trata de una prescripción, es lo que le conviene por su propia condición humana, a él y a todos los demás integrantes de la humanidad. No adiestrarlo, inducirlo a la violencia, a la obediencia, y decirle que tiene que hacer tal cuestión porque si no la hace se lo va a sancionar o se lo va a castigar. Y además susceptible de ser dirigido. Esto presupone dos cosas. En primer lugar, que tenga la capacidad de aprender intelectualmente el sentido y el significado de lo exigido. Son dos cosas diferentes. Aprender intelectualmente, inteligir, primero, saber qué significa la palabra capacidad, por ejemplo, pero además saber que la palabra capacidad insertada en una frase, en un texto normativo, tiene determinado sentido. No es solamente el sentido, no solamente el significado de la palabra, sino el sentido. Por eso no es solamente, los seres humanos no somos aptos para interactuar moralmente o ideológicamente, no simplemente a través de un aprendizaje, de una educación formal, que tendría que ver con el significado de las palabras, sino además con el sentido. Podemos, dicho de una manera más cruda, podríamos aprendernos un diccionario de memoria y a lo mejor no descubramos nunca el sentido de una frase construida, de un texto o de una regla o de una prescripción. Va más allá de la educación formal. Esto requiere una educación moral. La educación formal nos sirve para distinguir el significado, la educación moral para distinguir, entender el sentido de las reglas. Esto, entonces, que tenga la capacidad de aprender intelectualmente el sentido y el significado, y en segundo lugar, que pueda corresponder a la fuerza motivadora de las exigencias jurídicas. Que
yo decida, el sujeto decide entre las diferentes reglas que les aparecen como exigibles y aplicables, aquellas que en el contexto él necesita, considera, evalúa o que le son aplicables. Esto lo hace mediante el juego mancomunado del espíritu y la voluntad. Por el espíritu comprendemos el contenido de la exigencia. La voluntad nos mueve porque nuestro espíritu nos dice que eso es moralmente exigible. Entonces, ahí nuestra voluntad nos pone en camino para cumplir esa regla jurídica. Y cierra por un sistema de acción y dirección determinado por el espíritu y por la voluntad. Esto es lo que les quería marcar porque me parece muy importante esa cita en el texto de Negri. Abajo de accesible por estas y susceptible de ser dirigido, sintetiza lo expresado y me detengo en vivencia axiológica. Sentir o intuir el valor. Dije hoy, no se trata de una educación formal, no alcanza con la educación formal, no alcanza con saber leer y escribir. Hay una educación moral que va más allá del saber leer y escribir. Implica sentir o intuir valor. Se afina o educa. Pueden votarse, como decía hoy, no se pierden nunca. Ustedes tienen un privilegio, entre comillas, muy, muy importante al estar en una facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque ustedes deberían afinar o educar esa intuición, ese sentimiento de lo justo que cualquier otro mortal tal vez no puede hacerlo o no pase del plano de la intuición de lo justo y lo injusto. Supongamos, están en una situación límite, no saben cómo resolverla y son oprimidos. Y están ustedes que estudian Derecho y hay otra persona que no estudia Derecho. Los dos sienten la injusticia del sistema y lo opresivo del sistema. El que no sabe, el que no estudia Derecho, percibe que eso no debe ser como debería ser, pero no sería capaz nunca de explicar por qué, en qué se basa, cuál es el criterio que usa, por qué lo considera injusta. Entonces lo van a mirar a ustedes. Si los mira a ustedes y ustedes le dicen, comparto lo que vos sentís. Este podría ser un experimento, ya que en filosofía moral están tan en boga los experimentos mentales, me parece que podría ser un lindo experimento. No sé igual los resultados que podría dar. Lo mira, ¿no? Y le dice, ¿qué hacemos? Y yo no puedo decirle, mira, siento lo mismo que vos, me parece que esto no se da como corresponde, nos oprime, pero en realidad no sé por qué, no sabría decirte, estoy en ascua o en ayunas como vos, no sé, no me digas, no me exijas que te lo defina, pero vos sos abogado, te podría decir, vos sos abogado, vos me tenés que salvar a mí, nos tenés que salvar, vos sos abogado. Es que no puedo pasar de estar de acuerdo con vos, es que esto no es como debe ser, pero hasta ahí llego. Diría, ustedes saben a qué me dirijo. Diría que si esto nos hubiese pasado a todos los que estudiamos derecho en épocas anteriores, hubiéramos tenido el mismo problema del ejemplo mental. No hubiésemos sabido explicar por qué. O en última instancia hubiésemos dicho consoladoramente, después de haber estudiado derecho, aquel que acuciantemente nos pedía una definición, a lo mejor estamos equivocados. ¿Sabes por qué? Porque el sistema, todas estas reglas que son opresivas, las está dictando alguien que tiene competencia para hacerlo. ¿No estaremos equivocados nosotros? Porque eso es derecho. Si esto tiene algún punto o algún viso con la realidad, excede a mi responsabilidad y no es culpa mía. Bien, sacamos de esa filmina. ¿Qué tiempo? Son -10, van a ser, Bien, Carlos. cuento con 10 minutos. Voy a apelar a mi capacidad de síntesis. O no sé.
Voy a tratar de en 10 minutos darles una idea de por qué se confunden poder y derecho. Así mañana puedo completar lo que quiero contarles del Estado de Derecho y cerrar en punto al derecho, porque nos quedarían 2 clases, el argumento de inicio. Uno, en el texto, la preocupación más importante de Héctor es que no se confundan poder y derecho, que de hecho es la confusión que domina a la perspectiva vigente y que dominó durante mucho tiempo no solo la perspectiva vigente, no solo a los abogados, legisladores, jueces, sino al común. ¿Por qué él dice, ¿por qué tenemos tanta dificultad en separar o no confundir o no mezclar el derecho con la violencia, pero no hacer lo mismo con el poder? Todos los autores, dice él, y es cierto, yo al menos intenté seguirlo, dejé guiarme por él y fui a leer todos los autores que él marca, o algunos que él marca como que hacen esto, y tenía razón. Dice, la mayoría de los autores no tiene problema en distinguirlo de la violencia, pero sí tendría muchos problemas de distinguirlo con el poder. ¿De qué manera? ¿Cómo se ve esto? Él dice, muchas veces eh, terminan concluyendo que un derecho sin poder no tendría vigencia efectiva, que no podríamos pensar un derecho sin poder, que el derecho necesita ineluctablemente del poder para existir. Es más, en una de las citas que está corregida, creo, en el texto porque está mal expresada, un autor, Recasens, es muy importante, un filósofo del derecho mexicano, dice: ineludiblemente va a aparecer la impositividad del derecho. Está hablando de la sanción, de la coacción. Esto es cierto, esto es cierto. Nos cuesta muchísimo, voy a usar el plural, nos cuesta muchísimo pensar un derecho sin poder, pero nos cuesta muchísimo pensar un derecho sin poder, no es porque seamos abstrusos, sino porque nos han eh, metido esquemas conceptuales que ligan al poder con el derecho o que no lo diferencian. Por eso nos cuesta trabajo pensar un derecho sin poder. El esquema conceptual, el formateo conceptual es lo mismo, el poder no es más, o el derecho no es más que poder segregado. Ese formateo nos impide pensar la diferencia entre ambos. Y luego analiza los motivos por los cuales lo hemos confundido y lo seguimos confundiendo. Algunos ya los conocemos rápidamente, marquémoslo. Primero, los dos establecen un orden, como lo conté hoy. Tanto el poder como el derecho intentan establecer un orden, pero con un criterio diferente. Segundo, los dos se expresan en reglas. Una dictadura, por poner un ejemplo extremo, también podría poner como ejemplo una democracia de baja intensidad. Pero pongamos el ejemplo extremo. Una dictadura también establece mandatos, órdenes, y lo hace a través de reglas, al igual que el derecho. ¿Cuál es la diferencia? Primero, si se tratara de reglas sin contenido moral, sería, dice Héctor, serían reglas de poder, no reglas jurídicas. Para que una regla como prescripción implica que te exige un comportamiento, no sea simplemente una prescripción sancionatoria, es decir, una regla de poder, sino sea una regla jurídica, tenés que agregarle el contenido moral. Ahí se convierte en regla jurídica. Tercero, tanto el derecho como el poder buscan establecer la paz. Buscan la paz. Diferencia muy rápidamente el mecanismo. El poder juega simplemente con una variable de la paz, que es la falta de conflicto, pero no la convicción interna. Quiero decir, remontándome a épocas de la dictadura vivida en alguna clase en la que caminaba y miraba hacia adentro en una de las aulas por la ventanita y la exposición, yo era alumno, y la exposición era, hablaba el profesor y no se movía nadie, no se movía una mosca. No sabía por qué, pero digo, qué clima pacífico que hay en esa aula. Miré así por el cuadradito
qué tema pacífico, el profesor habla, nadie se mira, nadie discute, nadie alza la voz. Después me di cuenta qué pasaba. En una clase, un día descubrí, al sentarme, había personas que ingresaron después de que el aula se había completado y que se paraban en las esquinas. Claramente personal de seguridad. Claro, ¿quién va a objetar algo? ¿Quién va a levantar una mano? ¿Quién va a tener una actitud no debida? Podía tener una debida con un compañero cuando las fuerzas de seguridad estaban paradas, camufladas en los rincones del salón, controlando lo que pasaba. Este es el criterio del poder, simplemente la ausencia de conflicto. Y la seguridad, el poder la establece simplemente respecto de sus súbditos. El poder le dice a los súbditos, quédense tranquilos que yo voy a velar por su seguridad. Ahora, no me pidan lo mismo entre ustedes y yo. La relación entre ustedes y yo va a ser completamente desreglada. Sí voy a velar, no se preocupen, para que entre ustedes no se generen conflictos. Esa es la diferencia del criterio con el derecho. En el derecho no hay quien detenta y quien está sometido. No hay quien está por fuera de la seguridad. El que detenta en última instancia el poder político y la autoridad normativa está sujeto a las reglas lo mismo que aquellos que tienen que cumplirla. El último motivo, que lo dejo planteado para desarrollarlo brevemente mañana, el último motivo y el más importante, tal vez, es que a lo largo de la historia y hasta los comienzos de la modernidad, el poder en la figura del Estado y el derecho en la figura de las prácticas, de las reglas, estaban o iban por caminos separados. En un momento dado, 1700, 1800, por motivos culturales, se juntan como forma de organización social. El poder con el reconocimiento recíproco. El poder bajo la figura del Estado. Esto lo conté ayer. Definición por antonomasia del poder, el Estado, la estructura del Estado. Se junta con el derecho. Pasa una cosa importante. Ya no podemos hablar de un Estado absoluto, sino de un Estado de derecho. El derecho se conjunta con el poder o con el Estado. Dos cosas que ya tenemos que ir percibiendo, si entendemos los vínculos sociales. Estamos juntando dos cosas que no podemos juntar, porque tienen principios diametralmente opuestos. Por lo tanto, a esto lo llamamos punto crítico de convergencia. ¿Qué es un punto crítico de convergencia? Un punto crítico de convergencia es una situación, una estructura, un momento cultural en donde coinciden dos órdenes que, por supuesto, la convergencia es crítica porque tienen variables completamente opuestas. El Estado, el poder, desigualdad. El derecho, reconocimiento recíproco. Tenemos que no solo juntar las dos, sino que hacerlos funcionar de la mano. Héctor dice, el Estado de Derecho contribuye a la confusión entre poder y derecho. Por eso un trabajo de él se denomina el derecho en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque tenemos que ver en esta amalgama, cuando se combinan, a mí se me ocurrió pensar esto, si combinamos, por ejemplo, que coexistan una persona que es muy agresiva con una persona que es muy tranquila, va a haber conflictos. La convivencia no va a ser buena, va a ser inestable. Pero con el tiempo puede ser que, digamos, mirá, hace 10 años que conviven y A era extremadamente agresivo y B era extremadamente pacífico. ¿Qué pasó? A ver, cuando se acercan, si mi ejemplo es válido, no lo sé, yo lo pienso de esta manera, van a ver a A y a B. Pero ¿qué deberían descubrir? Deberían descubrir que si bien A sigue siendo agresivo, ya no lo es tan agresivo como era antes, sino que tiene cierta tendencia, tiene cierta tendencia a dialogar.
y descubriríamos que B, que era un remanso, como se suele decir figurativamente, el remanso de un río, no solo no dejó de ser tranquilo, pero muchas veces interviene, levanta la voz. ¿Ven el ejemplo? Si nos damos cuenta de esto, ¿qué diríamos? No podríamos decir en esta relación A es agresivo y B es tranquilo, sino que diríamos, producto de la relación, las notas de A implican que aprendió a conversar y en las notas de B diríamos, implica que de alguna manera aprendió a rebelarse. Cuando no hacemos esto, ¿saben qué vamos a decir? ¿Saben qué vamos a decir? Le vamos a dar a B ciertas características o rasgos de A que no son de B, o A ciertos rasgos o características que no son de B. Y esto no lo hacemos producto que no nos dimos cuenta de cómo al combinarse algunas notas pasan o se solapan y van de un lado a otro. Conclusión, cerrando, lo voy a contar mañana, le vamos a atribuir al derecho, por ejemplo, un carácter coactivo que no lo tiene y que es el resultado de la confusión o de las modificaciones que el derecho sufre en el Estado de Derecho por su connivencia con el poder. Mañana voy a contar esto y voy a tratar de cerrar el argumento de la cátedra, que es cómo de la imagen del hombre y del derecho conocido por todos nosotros podemos encontrar esas coincidencias. La condición dialógica, vamos a ver, se ve reflejada en el derecho, pero además va a aparecer un elemento extra importante que no podemos desconocer. Con esto entonces cierro esto, que lo vamos a continuar mañana. Mañana sería la última clase. Recordar que mañana sería la última clase antes del receso. Después del receso vamos a tener 2 clases más. Ahí vamos a contar el tema elegido es la justicia. Y luego va a venir, formalmente va a venir un repaso genérico y por último la evaluación.